Dios les bendiga, amada Iglesia del Señor, ¿cómo están? Buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de día miércoles, un día más donde nos reunimos juntos, unánimes, en un mismo sentir, a buscar el rostro del Señor, a buscar su presencia, a buscar su dirección. Así que no es poca cosa, ¿no? En juego está nuestra vida, dice la palabra. Por tanto, bien hacemos en sentarnos a recibir enseñanza del cielo para poder direccionarnos en pos de los planes, los propósitos y el diseño que Dios tiene para la vida de cada uno de sus hijos. Así que le doy la bienvenida a todos. Dios les bendiga, familia. Mientras se van conectando pueden ir compartiendo también la transmisión para poder bendecir a otros. Así que vamos a estar haciendo una oración de inicio para comenzar con la palabra y aprovechar bien el tiempo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos reunirnos en tu nombre, Señor, aún de forma virtual, pero entendemos que tu presencia, Señor, acompaña a aquellos que en un mismo sentir se ponen de acuerdo para buscar tu rostro, para buscar tu dirección, Señor. Te damos gracias en esta noche por la bendición, Señor, de poder ser partícipes y sentarnos a tu mesa. En el nombre de Jesús, bendigo a cada casa, cada hogar, cada familia, Señor, representada, cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo a cada uno de ellos que va a recibir la palabra en esta noche, Señor, que pueda ser multiplicada con creces, Señor, en discernimiento, en entendimiento. En el nombre de Jesús en esta noche, caiga revelación sobre cada uno de los corazones, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, bienvenidos a los que se conectan ahora justito. Después de la oración vamos a estar compartiendo la palabra, vamos a estar haciendo una extensión. Si bien nosotros, y por ahí quizás muchos tienen como hábito, como muy buen hábito, volver a ver las predicaciones y poder engancharse un poquito en las anotaciones y demás, vemos que desde un tiempo a esta parte, aún desde la semana pasada, el Señor viene hablándonos, viene ministrándonos de manera contundente y se va hilando una administración con la otra, aún inclusive la administración que hemos recibido de parte del pastor Martín el día lunes sobre escatología, ¿no? Que también hizo mención y de alguna manera terminó de corroborar algunos pensamientos, ¿no? Y la verdad que es una bendición porque entendemos que el Señor cuando lanza una palabra, lanza un mensaje, quiere edificar a su iglesia, quiere direccionarla, va como añadiendo. A veces nos pasa también con la alabanza, cuando estamos por ministrar una palabra y en la adoración, en la alabanza, se ministran canciones que son relativas a lo que se va a predicar. Y siempre decimos nosotros, la realidad que ninguno de nosotros con mi esposo o con los ministros nos compartimos qué se va a predicar. La realidad que el Señor sabe cuál es su mensaje y siempre se va añadiendo una cosa con otra, se va como armando el cubo mágico, ¿no? Así que bueno, eso habla de un respaldo de Dios en cada una de las ministraciones y nos podemos sentir seguros de que es una voz del cielo que viene a direccionarnos, a abrazarnos, a encaminarnos, a prepararnos para este tiempo y para el venidero. Amén. Así que bueno, hacemos bien en estar atentos y bueno, siguiendo, como les decía al principio, como a modo de extensión de lo que fue la palabra aún el domingo y también el día lunes, el pastor hablaba el domingo acerca de una parábola que citó Jesús en el libro de Lucas. Vamos a compartirlo ahí en Lucas 12, que hablaba de un siervo que está diligente, vigilante, atento, pendiente, ¿no? Y la bendición que hay en eso, que el Señor se sienta a la mesa con nosotros y no solamente eso, sino de tener la recompensa, la seguridad de que estamos en el camino correcto, de que estamos asentándonos en la fe, que nos vamos direccionando bien hacia lo que el Señor nos va ministrando. Y eso es lo que le pasaba a estos siervos también. Y mientras por ahí leía esto de Lucas 12, que ahora lo vamos a leer a partir del versículo 37 en la Biblia de las Américas, podía haber un contraste entre los siervos, ¿no?
uno que hizo mención específicamente el pastor, pero bueno, ahora vamos a ver un poquito más, para entrar un poquito más en el tema, acerca de el perfil de otros siervos. Y dice así, del versículo 37 en adelante, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándoles les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera y los halle así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a los demás? Y el Señor dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, y a una hora que no sabe lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Bueno, bien, el pastor nos ministraba con el versículo 12, 37, ¿verdad? Nos hablaba de un siervo vigilante, pendiente del regreso de su Señor, un siervo que lo consideraba su Señor y su amo, ¿no? Un siervo obediente, un siervo que estaba pendiente de agradarle a su Señor y que lo halle como él esperaba al momento de su regreso. Pero cuando nos metemos un poquito más adelante, y de hecho considerando esto que dije no es poca cosa, ¿no? Cuando el Señor explicaba a todos los que lo estaban escuchando esta enseñanza, Pedro en ese momento intercepta ahí y le dice, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Y el Señor es como que le reconfirma con los versículos siguientes y hasta le da un ejemplo de aquel que puede ser que también sea siervo, pero no es prudente ni diligente, y cuál es el fin que tiene. Por eso la enseñanza habla de dos tipos de siervos: el que está vigilante, el que está atento, el que el Señor haya velando, conforme lo que Él le enseñó, lo que Él le ministró, lo que Él le prometió, y está el otro siervo que fue imprudente, el siervo que se descuidó, que se relajó, diríamos, ¿no? A veces, bueno, vamos a ir viendo unos puntos que tienen que ver con el descuido, pero a veces esto de por ahí, como les decía al principio, que imperiosa necesidad tenemos de estar escudriñando la Escritura, de estar examinando, de estar ahondando más, de volver a escuchar las predicaciones, de volver a releer lo que leímos, porque de alguna forma esta conducta de Pedro tiene que ver con eso y nos deja una enseñanza. Nada que esté escrito en la Biblia está para ocupar un lugar al azar o para rellenar ningún renglón. Si está escrito es porque debemos prestar atención. Y no por nada está justamente detallado que estaban todos oyendo y Pedro, ¿no?, le dice, Señor, esto es para nosotros, es para todos, ¿para quiénes, no? Tener ese corazón de discípulo. ¡Qué bendición cuando hay una enseñanza, cuando se transmite una enseñanza y está el discípulo ahí, ese discípulo vigilante, atento, que va corriendo a la presencia del Señor y le dice, Señor, si en esto vos me estás hablando, me querés mostrar algo, muéstrame lo que yo no veo. Como dice el libro de Job, ¿no? Y si hice mal, no lo haré más. Señor, de todo lo que se ministró, ¿qué parte es la que me toca a mí? ¿Qué parte tengo que cambiar? ¿Qué parte tengo que desechar? ¿En qué parte tengo que avanzar más? Ese es un corazón de discípulo, que también
se siente bendecido, ¿no? Y acepta justamente el señorío de Cristo por medio de los ministros, porque también es una forma de aceptar el señorío, ¿no? Cuando dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Bueno, justamente ese tercer Señor que falta es la administración del Espíritu Santo por medio de los ministros. Y ahí está diciendo que el que no acepta esa administración, el que no la recibe, queda fuera. Entonces, qué bendición cuando recibimos una enseñanza, cuando estamos leyendo la Biblia en casa y estamos ahí con un mensajito, no entendí esto. Qué bendición para nosotros, aquellos que estamos del otro lado también, transmitiendo una enseñanza, poder recibir un mensaje de decir, bueno, evidentemente está leyendo, vio la predicación, se quedó dando vuelta con esta palabra y está bien que se saquen dudas porque tenemos que tener corazones de bereanos, ¿no? De no solamente de decir de afuera cerrar sino recibir, sino decir, bueno, a ver, voy a investigar a ver qué dice la Escritura. No está mal, está bien, siempre se los enseñamos, entendemos que es parte de no descuidarse, ¿no? Porque acá estamos hablando de un siervo que fue imprudente porque se descuidó. Conocía que su Señor venía, conocía la voluntad del Señor, pero se descuidó. A tal punto que dice que empezó a desechar las conductas que debería tener como siervo que representa a su Señor. Y dice que empezó a maltratar a todos, empezó a juntarse con gente que lo contaminaba, a embriagarse. Bueno, eso hace justamente el carácter de alguien que se empezó a descuidar y se empezó a correr de la perfecta voluntad de Dios. Entonces, que el Señor nos dé tal corazón, ese corazón de discípulo, ¿no? Que está ahí queriendo aprender constantemente, que no se queda solamente con eso, sino que también va a la Escritura. Tengamos en cuenta que la palabra dice, ustedes tienen la unción del Santo y conocéis todas las cosas, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, tenemos la palabra de Dios y tenemos, bueno, todo lo que estamos equipados con todo lo que el Señor entiende que necesitamos para que podamos tener esa revelación del cielo y caminar en pos de ella, porque de eso se trata también, ¿no? No solamente conocer para aprender y tener puro conocimiento, sino que la motivación correcta siempre tiene que ser al momento de escuchar una palabra, al momento de leerla, es poner en práctica, conocer para poner en práctica. ¿Qué tengo que cambiar? ¿En qué áreas tengo que avanzar? ¿Qué tengo que desechar? Bueno, eso es primordial. Entonces, habíamos hablado recién que esta enseñanza habla de siervos diligentes y fieles, que es la que vimos también el domingo. Siervos pendientes. El pastor nos ministraba de que todos fuimos llamados a ser siervos, ¿no? Todos tenemos la oportunidad de serlo. No está solamente limitado al servicio en cuanto a lo que tiene que ver el templo, sino que tiene que ver con el servicio a Dios en absolutamente todo lo que hago. Entonces fuimos todos libertados del poder del pecado, dice la Escritura, para poder ser hechos, digamos, siervos de la justicia, para poder empezar a caminar en pos de la palabra de Dios en nuestra vida y no solamente conocerla, sino testificar con nuestra vida que hemos pasado de muerte a vida. Amén. Entonces, hace mención al siervo fiel, prudente, pendiente del regreso, del que no se descuidó para nada, no se durmió, estuvo todo el tiempo atento a qué es lo que el Señor pretendía o le demandaba para poder llevar adelante y así agradarle. Y tenemos el contraste del siervo negligente, el siervo que no fue prudente, el siervo que se descuidó. La realidad es que, como dijimos recién, ¿el siervo tenía conocimiento del regreso al Señor? Sí. ¿Tenía conocimiento de la voluntad del Señor? Sí. Pero se relajó, evidentemente se relajó. Tuvo la oportunidad de ser siervo, fue llamado también a hacerlo, fue capacitado para hacerlo, recibió una capacitación evidentemente para hacerlo, pero dice que se descuidó, conocía, dice, el Señor tarda en venir. Tenía conocimiento del regreso. Entonces, relajarnos de las cosas espirituales puede posicionarnos en una situación de riesgo espiritual. Por eso no tenemos que desatender, amados hermanos, nuestra vida espiritual. Llevar adelante disciplinas espirituales que no nos hagan medir todas las cosas con una vara natural, sino poder tener discernimiento espiritual. La Escritura dice que a este siervo negligente, al que se descuidó, al que tenía por tardanza,
el regreso del Señor, entonces empezó a comportar como mejor le parecía. Se embriagaba, maltrataba a los demás, vivía una vida totalmente fuera de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Entonces eso habla de que obviamente había un descuido, pero quien conoce que el Señor viene, conoce intelectualmente, pero no lo cree, ¿no? O lo cree a medias, o no alimenta esa fe, quizás cree, porque si es como un granito de mostaza, eso puede ir en aumento, pero sino que no alimenta esa fe, corre el riesgo justamente de decir, bueno, me empiezo a manejar como mejor me parece, total, es como que creo pero no creo, como que creo pero tiene un límite, mi fe no me alcanza como para prepararme. Bueno, eso hace que se produzca un descuido. Por eso el mensaje justamente es titulado así, ¿no? El descuido de los siervos. Es de lo que nosotros tenemos que resguardarnos, de los siervos estos que se descuidaron, el descuido del siervo. Acá, lamentablemente, hubo una situación de relajo. ¿Vieron cómo pasa ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Que todo el mundo empieza a decir, bueno, se empezaron a contagiar todos, se empezaron también a mutar las cepas y demás, porque se empezaron a contagiar todos y se relajaron, y bueno, en lo espiritual pasa lo mismo, y bueno, con la diferencia que acá tenemos una consecuencia eterna, que puede llegar a ser irreversible si no prestamos atención. Entonces, ¿hasta qué punto? Hasta el punto que el Señor dice que los coloca con los incrédulos. Y si conocemos un poquito la Escritura, sabemos qué parte le toca a los incrédulos. Entonces, debemos estar atentos. Yo creo que, como les decía al principio, cuando leía todo esto y pensaba en la administración de esta semana y aún en la anterior, en cuanto a las llaves, a la anterior también en cuanto a las puertas, cómo el Señor nos viene preparando para que estemos atentos, vigilantes, que no se nos escape nada, de que si hay una puerta que permitimos que se abra, nos puede, digamos, poner también en situación de riesgo. Bueno, todas esas cosas fueron semillas para que estemos todo el tiempo vigilantes, atentos, que prestemos atención. Y esta palabra de hoy también, ensamblada con la del domingo y aún con la del día del lunes, tenemos que entender que el Señor nos quiere abrir los ojos, que cada administración es para que justamente no la menospreciemos y no estemos en esa condición de descuido. ¿Y en qué se puede descuidar un siervo? ¿Cuáles pueden ser nuestros descuidos? Y hay unos que son fundamentales, básicos y muy relevantes para nuestra vida cristiana. Bueno, como punto número 1, anoté el primer descuido que puede tener un siervo es descuidar la palabra. Descuidar la palabra como punto número 1, ¿no? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír, palabra de Dios. El alimentarnos de la palabra de Dios hace que, por eso les decía que por ahí ese siervo escuchó lo del Señor, escuchó de su venida, escuchó de su voluntad, escuchó de sus propósitos, pero no siguió alimentando eso. Por tanto, lo que no se alimenta empieza a sufrir, digamos, un deterioro, ¿no? Es como todo, como las personas que empiezan a sufrir raquitismo justamente por la falta de alimentación, bueno, en lo natural. Entonces, en lo espiritual empezamos a sufrir un raquitismo espiritual. Esto puede ser por dos cosas también, porque la realidad que a veces pasa de que por ahí puede ser porque no buscamos alimentarnos, entonces estamos viviendo en una anorexia espiritual, donde determino no alimentarme porque creo que no es necesario, ¿no?, ese alimento para mi cuerpo, no lo considero, entonces lo desecho. Como también está, como a veces explicamos, ¿no?, la bulimia espiritual, que como, pero después luego vomito, por decirlo de alguna forma, eso que ingerí, ¿no? Entonces, en definitiva, el alimento no lo recibo igual. El vomitar, que es desechar, no lo tengo en poco, entra por acá, me sale por acá. Entonces, eso es una forma también de descuidar la palabra. Si la fe viene por el oír, y dice la palabra de Dios que a estos siervos que conocían su voluntad y no se prepararon para el momento de su regreso, y no solo no se prepararon, sino que con su actitud de maltrato dejaron, desecharon la oportunidad para otros también. No le dieron la oportunidad de también prepararse y ser agentes
de preparación para otros también. Entonces, vemos que dice que el Señor los pone con los incrédulos. Y digo, bueno, si la fe viene por el oír palabra de Dios, aumenta por el oír, por alimentarnos, por estudiar las Escrituras, hacer lo contrario, bueno, justamente tiene el efecto adverso ¿no? De empezar a decrecer al punto de un incrédulo. O sea, que el que comenzó creyendo puede terminar apostatando, ¿no? Apostata el que cree, no el que no cree. Entonces miren qué vigilantes, qué diligentes que tenemos que ser. Se van a levantar, como compartíamos en el devocional también, el devocional que tenemos como iglesia los martes, que se comparte por medio de la página Espíritu y Vida. Por ahí algunos no sabían o no se acuerdan, o por ahí, bueno, hay una página que es Espíritu y Vida, que hay todos los martes. Como congregación subimos un devocional, no solamente para alimento de la iglesia, sino también para que puedan compartir. Y también compartíamos esto, ¿no? De todas las corrientes que se van a levantar en este último tiempo, para que nosotros descuidemos la palabra, para que seamos de estos siervos descuidados, para que en el momento de que llegue la venida del Señor nos encuentre haciendo lo incorrecto, ¿no? Nos encuentre desprevenidos. Entonces tenemos que estar muy vigilantes, muy atentos, para discernir de dónde viene lo que viene, ¿no? Entonces, descuidar la palabra, el estudio de la palabra, el inquirir, el indagar, de ver de qué se trata, de dónde viene, cómo es, para arriba, para abajo, para el costado, ese es nuestro trabajo. Constantemente. No quedarnos solamente, bueno, sí, ya me alimenté porque escuché la prédica, pero la idea sería hacer la sobremesa de la prédica y seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos traiga más, ¿no? Más o que por lo menos nos haga entender eso que recibimos. Si tenemos en poco la enseñanza, vamos a vivir una incredulidad progresiva. Así como la vida del justo es como la luz de la aurora que va a un aumento, aquel que recibe la palabra y la desecha va decreciendo. Entonces tenemos que estar muy atentos para no terminar y que no tengamos parte con los incrédulos. ¿Eran siervos también? Sí. Pero lamentablemente, bueno, no dieron con la talla porque no se prepararon. Hechos. En la Biblia de las Américas, Hechos 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Estos hombres eran siervos bien entendidos y con discernimiento. Dice, no es justo, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra, que no solamente nos alimenta a nosotros, sino que también tenemos que impartirla al pueblo de Dios. No podemos descuidar, porque donde nos descuidamos nos perdemos todos. Empezamos a recibir cualquier corriente de pensamiento, todo nos va a parecer bien. Se van a mezclar mis cosas personales con lo que Dios dice y nosotros no podemos descuidar la palabra. Ay de mí si no predico el evangelio, no mis pensamientos. Estos hombres de Dios tenían bien claro que no podían bajo ningún punto de vista descuidar la palabra. No es conveniente que descuidemos la palabra para hacer otras cosas. Ahora, usted va a decir, bueno, hermana, pero bueno, tengo que hacer otra cosa. Está bien, obviamente todos tenemos tareas, responsabilidades que llevar adelante absolutamente todos los días. Pero no descuidemos la palabra. Démosles prioridad, démosles el tiempo que se merece. Tremenda revelación, porque no estamos leyendo Caperucita Roja. Estamos leyendo un libro espiritual. La palabra de Dios dice que su palabra es espíritu y es vida y que nosotros debemos andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Miren si no es necesario prestar atención y estar diligente y no descuidar la palabra. Realmente, bueno, tenemos que tomar el ejemplo, ¿no? Si acá está aclarando esto, dice, no es conveniente descuidar la palabra. Nosotros tenemos que tomarlo para nuestra vida. Y hacer, o si no, hacer como Pedro, Señor, estoy descuidando la palabra, ¿es para mí esto?
yo verdaderamente creo por ahí que estoy buscando como conviene, pero tráeme por favor la convicción, que se compunja mi corazón delante de tu presencia si no estoy haciendo así, como tu palabra dice. La realidad es que como iglesia del Señor tenemos la responsabilidad, ¿no? Y la necesidad continua de prepararnos en la palabra. Mire lo que dice Primera de Timoteo en la traducción lenguaje actual. Primera de Timoteo 3:15. Dice así su palabra. Dice, por si acaso no llego a tiempo, le dice Pablo a Timoteo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia. ¿Qué es la familia del Dios vivo? La iglesia sostiene y defiende la verdad. Es columna y baluarte de la verdad, dice otra versión. A ver, amados, si nosotros, como iglesia del Señor, no conocemos la verdad, no la tenemos incorporada en nuestra vida, no velamos por conocerla, no buscamos porque Dios nos las revele, no podemos jamás defender la verdad, sostener la verdad. La verdad de Dios se sostiene a través de nosotros que somos su iglesia. Mire qué importante que somos para el Señor y qué importante que somos para que la palabra de Dios no solamente se difunda, sino que para que otros puedan ver. Como le dijo, ¿no? Esta sierva al siervo del Señor, ahora sé que la palabra es verdad en tu boca. Ahora sí conozco. Qué importante, si no conocemos, si no nos, dedicamos un tiempo, separar un tiempo, como separamos un tiempo para todos los quehaceres diarios, separar un tiempo, es decir, yo voy a separar este tiempo para empaparme de la palabra de Dios. ¿Qué verdad puedo defender? ¿Qué verdad puedo sostener en mi vida? Ninguna. Entonces es necesario no descuidar la palabra, como dicen estos siervos de Dios en Hechos de los Apóstoles. Todo lo que está escrito en la Biblia es inspirado por Dios. Y la realidad que la Biblia claramente dice en el libro de Salmos que la suma de tu palabra es verdad. Si la suma de su palabra es verdad, no hay nada que podamos retasear. Todo, ¿no? Hasta los puntos, los comas y los signos de admiración son de beneficio para nuestra vida en la palabra, nada es de desecharse. Eso va a ser lo que nos fortalezca y nos mantenga en pie, vigilantes, atentos, haciendo las cosas conforme lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Como punto 2, descuidar la práctica de la palabra. Aprender, pero no obrar, ¿no? O obrar selectivamente. La realidad es que podemos también decir, bueno, me hago todos los seminarios, me estudio la Biblia, me miré todas las 100 y pico de prédicas que hay en el canal de YouTube de la iglesia, me hice el discipulado, super discipulado, archidiscipulado, pero si no lo practico no tiene mucho sentido. O si lo practico selectivamente. Recordemos que siempre enseñamos que la obediencia a medias es desobediencia. Que la obediencia selectiva no va con el Señor, nos convierte en incrédulos, nos pone en una situación de ir decreciendo en la fe. Si el Señor es nuestro amo, el Señor es nuestro Señor, nosotros en humildad le aceptamos y eso se testifica por medio de permitir que Él haga con nuestra vida lo que considera mejor. No adaptamos a Dios a nuestros planes, sino nos adoptamos nosotros a los planes de Dios porque Él es nuestro Señor. Pero para ello tenemos que conocer la palabra y no solamente eso, sino también ponerla en práctica. Dice en la traducción lenguaje actual, Deuteronomio 26, versículo 16. Moisés también dijo, Dios les ordena hoy que obedezcan todos estos mandamientos. Comprométanse a obedecerlos con toda su mente y con todo su ser. Mateo 23, versículo 2 y 3, en Reina Valera dice,
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que, todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, no solamente tenemos que velar por no descuidar el conocimiento, el escudriñar, el pedir que Dios nos revele, el que Dios nos confirme, que nos afirme, que nos establezca, que nos fortalezca en la palabra, sino que también debemos buscar poner en práctica, porque acá dice, en Deuteronomio, Moisés dice, Dios les ordena que obedezcan, comprométanse a obedecerlo. No es, ay Señor, haceme obedecer y que como títeres vamos detrás de... No. El Señor dice, esto es lo que hay que hacer. Comprométanse a llevarlo adelante, si se supone que si yo soy su amo y su Señor, se van a sujetar a lo que yo les digo. ¿No? Entonces es un compromiso y una responsabilidad nuestra ponerla en práctica. Conocer la verdad y buscar obrar en ella, obviamente que sería muy, digamos, riguroso pensar en que de buenas a primeras se viene todo, pero siempre hay que pedirle guía y dirección al Espíritu Santo, decirle, Señor, si vos sabés que yo te quiero obedecer, y si esto, no sé, no lo estoy entendiendo, te pido que me hagas entender. El libro de los Salmos, en el capítulo 119, manifiesta eso, que, Señor, hazme a entender para que obedezca tus mandamientos. Pedirle ese entendimiento, esa sabiduría al Señor, para poder comprometernos en llevarlos adelante. Es un compromiso que es totalmente personal. Por eso eso ya no depende del Señor. Eso ya depende de nosotros y de que nosotros verdaderamente reconozcamos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida y que Él es el que dirige nuestros pasos. La vida de un seguidor de Cristo. Por eso dice, el que me quiere servir, que me siga. ¿No? Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. O sea, es un ida y vuelta, ¿no? Es el que me quiere servir, que me siga. O sea, no hay otra opción. ¿Podemos servir sin seguirle? Sí, pero más tarde, más temprano, eso tendrá una limitación, eso tendrá estará condicionado a, como decimos siempre, al viento, a la lluvia, a los truenos, lo que suceda. ¿Por qué no le estamos siguiendo? Claro que todos tenemos la posibilidad de ser siervos, pero todos tenemos la posibilidad de determinar serlo conforme al Señor. Y para eso debemos no descuidar el conocimiento de las Escrituras y poner en práctica a medida que la vamos conociendo. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos que por el uso de la palabra vamos alcanzando discernimiento. Mientras no pongamos en práctica o tengamos una práctica selectiva de la palabra, en lo que me conviene, en lo que creo mejor, lo que creo más veraz, lo que me parece bien y lo que no me parece, va a ser un entendimiento natural y muy limitado. Dios no es limitado, Dios es un Dios sobrenatural. Entonces, si nosotros aspiramos a tener el discernimiento de estos apóstoles, por ejemplo, de la iglesia primitiva, que no está condicionado para nosotros porque nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo por gracia y misericordia de Dios, debemos aspirar a tenerlo porque lo necesitamos, no para ser mejor que nadie. Aquel que aspira a ser mejor que otro, pretende un don o pretende conocimiento para ser mejor que otro, no califica como siervo. Porque mayor es el que sirve, no el que tiene más dones o el que tiene más inteligencia o el que no. Entonces, miren hasta qué punto tenemos que buscar que el Señor nos haga entender, de poder aún ser siervos a la manera de Dios. Miren lo que decía, dice, los escribas y fariseos se sientan a la cátedra de Moisés y tienen conocimiento de la Escritura, conocen un montón, pero no practican. No miren su ejemplo, porque es un mal ejemplo. Que Dios nos guarde, amén. Que no seamos siervos descuidados, que seamos siervos que no solamente buscan conocer más al Señor, conocer su voluntad para obrar en ella y prepararse y ayudar a otros a prepararse, sino también, ¿no?
poner en práctica en nuestra vida constantemente y todo el tiempo. ¿Para qué? Para tener discernimiento, porque por el uso de la palabra empiezo a discernir todo. Me doy cuenta de todo, me doy cuenta aún cuando me quiero, digamos, poner de manera activa en el servicio. Pedirle dirección a Dios, porque muchas veces pasa que, ay, quiero servir, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, pero, y está bien, y por ahí nos preparamos o invertimos tiempo en prepararnos, pero a veces el no pedirle dirección a Dios en esa área en la que queremos, digamos, empezar a involucrarnos, siempre se empieza por lo primero. Señor, ¿cómo debe ser un siervo? ¿Cómo debo servirte? ¿Cómo es el servicio conforme a tu voluntad? No cómo es el servicio conforme al artista, entre comillas, ¿no? Cristiano conocido. Yo quiero cantar como ese, quiero tocar como ese, quiero hacer como aquel, quiero tener la voz de fulano, quiero predicar como mengano. Esa motivación está totalmente errada, es incorrecta. Siempre al momento de servir, lo primero que tenemos que buscar es la dirección del cielo y decir, Señor, vos viniste a la tierra a servir y no a ser servido. Enséñame cómo ser un siervo diligente, que se prepara, que ayuda a preparar a otros, pero conforme a tu voluntad. Y si todo lo demás, para lo que entiendo que vos me llamaste, lo puedo desarrollar, gloria a Dios. Pero a veces la motivación viene incorrecta, entonces por eso se lidia con un montón de cosas, ¿no? Que quiero, pero no me comprometo. El servicio a Dios es compromiso. Y eso implica un montón de cosas. Primeramente, que Jesucristo sea tu Señor. Porque si no va a ser una actividad que cuando tenga otra cosa más importante que hacer, la deje. O ya la motivación o hay algo que no me gusta y ya lo dejo de lado. Cuando sabemos que servimos a Dios, que es nuestro Señor, todo lo demás aún lo tomamos como le pasó a José, ¿no? Había una voluntad, había un propósito, y cuando se encontró con sus hermanos, quienes fueron sus angustiadores, le hicieron la vida imposible para el plano natural y parecía todo muy injusto, le dijo, quédense tranquilos que todo lo que sucedió fue parte del plan de Dios para que yo llegue hasta donde llegué y aún ustedes fueron en medio. Eso es un corazón que está totalmente alineado a la voluntad de Dios porque la conoce y conoce a su Señor y a Él le sirve. Entonces no importa si me saludaron, si no me saludaron, qué tiempo espero, qué tiempo no espero, que fulanito, que menganito, que sultanito, me comprometo. Como siempre le enseñamos a nuestro hijo, el servicio viene desde casa. Adoro a Dios en casa, con las mínimas cosas. Y después lo haré públicamente. Pero si tenemos las cosas con, digamos, la motivación equivocada y, digamos, el orden equivocado, se va a fracasar. Así con todo, ¿no? Buscar dirección, voy a seguir una carrera, busco dirección al Señor. ¿Y cómo me doy cuenta, hermana, si cuando quiero servir tengo que buscar dirección a Dios, si es eso lo correcto? Si está dentro de los planes de Dios, y cuando tengo que seguir una carrera, cuando tengo que buscar un trabajo, cuando tengo que rodearme de amistades, cuando tengo que comenzar un proyecto nuevo, ¿cómo me doy cuenta? Mira, hay algo que es muy básico. La palabra de Dios nos dice que a santificación nos llama al Señor. ¿No? Bueno, si todo lo que vamos a determinar llevar adelante me aparta de la voluntad de Dios, me contamina, corro riesgo, y bueno, ahí ya tenemos un filtro. Todo lo que me lleve a hacer lo contrario a lo que Dios dice no viene de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás nos va a guiar a hacer algo que no esté en las Escrituras. El Espíritu Santo viene a reivindicar a Cristo. Nos da la certeza, nos guía toda verdad, nos da esa convicción, nos da esa paz que estamos por el camino correcto. Por eso en todas las cosas de la vida, aún en el formar la familia, en el formar, digamos, aún en la búsqueda de los jóvenes, en el noviazgo, en que les empieza a buscar a alguien, tienen que orar al Señor. Y los papás tenemos que acompañar con la palabra de Dios en todas esas cosas. ¿Para qué? Para que tengan discernimiento, para que no sean descuidados. Para que al momento de elegir, elijan bien y después no se agarren la cabeza
No solamente los hijos, sino también los padres que tienen que salir corriendo a buscar al hijo con el bolsito porque se separó, porque se fue de la casa, porque el marido es agresivo, porque la mujer quiere hacer su voluntad y un montón de cosas más. Entonces, en la palabra de Dios está absolutamente toda la verdad y la plenitud para que podamos vivir. Dice, todas sus veredas son paz. No hay margen de error, a menos que nos crucemos de vereda. Entonces, miren qué importante que es no descuidar el conocimiento de la palabra y la práctica de la palabra, que podamos acompañar con hechos lo que adquirimos en conocimiento y aún en lo que predicamos o lo que decimos. Tiene que haber congruencia. Y tener, como les dije al principio, el corazón como el de Pedro. Señor, ¿esto es para mí? Señor, ¿será que yo, en qué nivel estoy? ¿Cómo ando por casa con esto? Generalmente tendemos a mirar para la casa de al lado, ¿no? Bueno, hoy es un tiempo de mirar en casa, nuestro corazón primeramente, ¿no? Tercero, descuidar la comunión. Dijimos, descuidar el conocimiento, descuidar la práctica del conocimiento, descuidar la comunión. Dice en la versión Dios habla hoy, Juan capítulo 6, versículo 66. Dios habla hoy. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Personas que escuchaban sus enseñanzas. El Señor dijo, si alguno me quiere servir, que me siga. Bueno, allá vamos. Muchos lo siguieron. Y dice, según lo que dice la Escritura, dice, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Entonces, muchas personas de las que habla acá en el capítulo 6, bueno, después léalo completo para ver el contexto de lo que hablaba, como el Señor iba confrontando con un montón de situaciones y muchos dijeron, no, bueno, esto es difícil de poner en práctica. La verdad que no me quiero comprometer, como dicen de Deuteronomio, ¿no? No me quiero comprometer a poner en práctica todos los mandamientos. La verdad que mejor me voy a mi casa. Bueno, entonces las personas lo siguieron. Se supone que le querían servir, querían estar donde él estaba, pero al escuchar sus enseñanzas cada vez se tornaban un poquito más ajustadas, el camino un poquito más angosto, más incómodo de transitar, conforme a la vida que ellos ya venían llevando, se empezaron a sentir conformes y dijeron, bueno, ya, no, la verdad, no, Señor, yo ya no quiero andar con vos. Se dieron media vuelta y se fueron, ¿no? Entonces, esto habla de esas personas que siguen al Señor, o van a la iglesia, escuchan, se sientan y demás, pero empiezan a tener un corazón no dispuesto a obrar en esas enseñanzas, o un límite, o dice, bueno, en esto sí, pero en esto no tanto, mejor no me comprometo demasiado, ¿no? Y el hecho de estar así, a veces decimos, bueno, no, pero sigue viniendo a la iglesia la persona, pero es media inestable, o me pasa a veces que soy inestable, pero me congrego y hasta sirvo al Señor, pero un día estoy como las olas del mar, un día tengo la fe allá arriba y otro día estoy derrapado. Bueno, eso habla de tener una obediencia selectiva a ese conocimiento, a esa administración del Señor. El Señor enseña y yo empiezo a discriminar. Entonces, ¿qué sucede con eso? Sucede que ya no andamos con el Señor. El sí y amén tiene que ser sí, amén a su palabra. Porque entendemos que todo lo que viene de Él, sus pensamientos para nosotros son buenos, sus caminos para nosotros son buenos, todas sus veredas son paz. O sea, sería, digamos, muy necio de nuestra parte querer retasear, ¿no?, la palabra de Dios y seleccionar en qué sí y en qué no. En qué pedirle dirección a Dios y en qué no. A veces, hasta en cuanto a la sexualidad, ¿no? Nosotros decimos, si la sexualidad fue creada por Dios, ¿cómo nosotros no le vamos a pedir dirección en base a esas cosas también? En cómo debemos manejarnos. Bueno, eso por ahí lo vamos a tocar en algún tema matrimonial, pero muchas veces pasa esto también en familias cristianas, que no piden dirección a Dios en cuanto a su vida sexual. Entonces se manejan conforme entendieron o arrastran de su vida anterior. Ay, pero qué vergüenza, hermana, ¿será que el Señor se querrá ocupar de eso? Sí.
Porque la sexualidad fue creada por Dios, no por el diablo. Y qué mejor que pedirle aún voluntad en cómo llevar adelante mi vida sexual de manera sana y santa. Y la santificación incluye un montón de cosas que, bueno, no vamos a entrar en este detalle, pero que sea conforme al Señor. Amén. Bueno, algunos que ya estuvieron en reuniones de matrimonio saben más o menos de lo que les estoy hablando. Pero sí es importante, ¿tengo que pedir dirección al Señor en esto? Sí, por supuesto que sí. Pero muchas veces lo dejamos fuera. Entonces no andamos con el Señor. A veces involuntariamente, porque decimos, ay, que el Señor se va a estar ocupando de esto. Ay, ¿qué le voy a andar pidiendo al Señor por esto o por aquello? La realidad es que toda nuestra vida cristiana debe ser guiada por el Señor. Entonces le tenemos que consultar todo. O usted en el horario de trabajo entra y sale como quiere, de la empresa o del lugar donde trabaja. No, tiene que pedir permiso, ¿no? Tiene que decir, bueno, mira, me voy a manejar, tengo que hacer un trámite, entro más tarde, salgo más temprano. Tiene un dueño del lugar a quien le tiene que rendir cuentas. Pero vieron que nos es muy obvio eso. Decimos, ay, claro, hermana, ¿cómo me voy a, dirían los chicos, me voy a borrar del trabajo sin avisar? Tienen que saber, yo cumplo un horario, yo debo respeto, debo honrar mi trabajo. Está perfecto, gloria a Dios, aquel que lo entendió y hace así. Pero tenemos que entender también que cuanto más en el mundo espiritual y bajo el señorío de Cristo le tenemos que rendir cuenta en todo. Pero a veces por desestimar o por pensar que el Señor no se va a estar ocupando de eso, lo dejamos fuera y ya no andamos con el Señor. Ni siquiera es, digamos, de manera, pues decimos, para tanto va a ser, tan espiritualoso voy a ser, tan místico voy a ser. La palabra dice que tenemos que pedirle a Dios dirección en todo. Dirección en todo. Entonces, aplicar la del vellón, ¿no? Si el vellón se moja, lo que es de parte de Dios, siempre decir, bueno, aunque parezca de incrédulo, decir, bueno, hacer la que hizo Gedeón, ¿no? Que había una voluntad de Dios, que había un plan de Dios, un propósito de Dios, ángel por medio y todo, pero él dijo, bueno, Señor, igual yo me voy a asegurar. Qué bueno poder asegurarnos, eso es ser prudente. En todo lo que hagamos pedirle dirección al Señor y no tomarlo todo como un hecho, porque si no, amados hermanos, le decimos amén a cualquier cosa, seguimos cualquier corriente y ya no andamos con el Señor. Festejamos cualquier fiesta, celebramos cualquier cosa, todo lo que el mundo hace nosotros también hacemos, lo acomodamos con versículos bíblicos. El mundo celebra el Día de la Mujer con todo el trasfondo espiritual que tiene y un montón de cosas más. Y la iglesia también va y celebra el Día de la Mujer porque Esther y porque Ruth y porque María y que porque... ¿Qué tiene que ver nada? Pero enseguida queremos acomodar, ¿no? ¡Qué bárbaro! Bueno, así con un montón de celebraciones que no están en la Biblia y que el Señor no tiene absolutamente nada que ver. Por ahí un posteo que decía, Jesús fue el primero que defendió, ¿no? La violencia espiritual, religiosa, ¿no? Contra la mujer. Yo digo, ¿qué tiene que ver? El Señor también sufrió violencia. Bajo un acto macabro, perverso, fue terrorífico lo que pasó. Pero mezclamos enseguida todo. Bueno, no vamos a hablar específicamente de eso, pero enseguida nos acomodamos y se festejan cosas y se mezclan en la iglesia cosas que nada tiene que ver con el Señor. Y a todos le decimos amén, qué bendición, tremendo. Tremendo el corte de pelo que me hicieron en el templo, ¿qué tiene que ver? Tremendo la manicura que me hicieron en el templo. El templo es para adorar a Dios, es un lugar consagrado al Señor. No tenemos que, dice, no se acoplen al mundo actual. Porque si nosotros empezamos a ser selectivos en lo que vamos a obedecer y lo que no, y por desconocer la palabra, empezamos a tomar costumbres con trasfondo que nada tienen que ver con el Señor y lo empezamos a poner en práctica, nos empezamos a mezclar. Y el Señor no acepta mezclas. Y cuando nos queremos acordar, ya no andamos con el Señor. Dice la palabra de Dios en Amós 3, dice, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Señor, ¿vos estás de acuerdo con esto que se está haciendo?
Señor, en el mismo día que todas se están levantando en contra del patriarcado y en contra de los hombres y destruyendo todo y a favor del aborto, yo también me voy a poner a celebrar. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Si vamos a la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Génesis habla de que el Señor, tanto el varón como la mujer, delante de sus ojos son iguales. No hay discriminación entre uno y otro. Claro que físicamente y hay algunas características que nos hacen diferentes, lógico que sí. Pero la Biblia no dice que uno es mejor que el otro o mayor que el otro. Entonces, ¿por qué nos vamos contra corrientes que nada que ver, no? Hablo en general, yo sé que nosotros no, porque estamos enseñados. Y los que son nuevitos, bueno. Pero la realidad es que es bueno ir aprendiéndolo. Porque en su momento uno decía, ay, ¿no? ¿Y cuántos problemas? Es el día de la mujer y mi esposo ni una flor me trajo. Antes sí, por ahí, aún yendo a la iglesia, decíamos, bueno, no está tan mal, pero a medida que uno va conociendo y Dios nos va mostrando más en la palabra de Dios, por eso es importante seguir indagando en la palabra, para que el Señor nos pueda mostrar esto. Y para decir, bueno, si yo antes lo practiqué, lo hice, o esperaba una flor en tal fecha que no tiene nada que ver con lo bíblico, arrepentirse y ponerse en la voluntad del Señor y se terminó. No es que se va a ir al infierno por eso. Pero si nos descuidamos, si no buscamos el conocimiento, terminamos diciéndole amén a cualquier cosa. Un día de esto va a ser el día del orgullo gay y los cristianos van a salir con la banderita también, si seguimos así. Y pobre, que Dios los guarde. Nada, nosotros no es que estamos atacando a nadie, pero nosotros consideramos otras cosas. Respetamos la palabra de Dios, respetamos al prójimo también, que cada uno elija lo que entienda que es mejor, pero nosotros que conocemos tenemos la libertad de poder elegir conforme lo que nos conviene y que lo que nos posiciona para vida eterna. Por último, descuidarse nos vuelve selectivos, religiosos y superficiales. Dice Mateo 23:23, Biblia de las Américas: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, las cosas más simples, ¿no? Y habéis descuidado lo importante, lo que tiene más peso, dice, habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad, algunas otras versiones dicen la fe. Y estas son las cosas que debéis haber hecho, sin descuidar aquellas. Lo mínimo, lo visible, lo más fácil de poner por obra, está bien hacerlo, sí. Pero hay cosas que tienen más peso, que tienen que ver con la justicia, que es obrar conforme a la palabra, a la revelación de Dios dada, ¿no? El siervo infiel, el siervo descuidado conocía, pero descuidó. No ponía en práctica la justicia. Cuidado con eso. La misericordia, que es la compasión activa, ¿no? Es hacer el bien sin excusas. Haz el bien y no mires a quién, decían por ahí, ¿no? Ponerse en el zapato ajeno. Y digo sin excusas porque cuesta muchas veces en el corazón humano. Siempre cuando hay que hacer algo o cuando hay que ayudar a alguien se saca la batería de excusas, pero después dice, bueno, igual voy a ver cómo hago porque, bueno, ya después se te fueron las ganas de que te ayuden en algo, ¿no? Pero siempre hay un corazón que se pone en la defensiva al momento de dar, al momento de ofrecerse para ser de bendición para otro, al momento de usar de misericordia y decir, hacer con el otro lo que me gustaría que hagan conmigo. Y siempre que tenga al alcance de la mano hacer el bien al otro, ofrecerme, no esperar que me digan. Ah, no, como no me dijeron. Ah, no, como fue otro. Ah, no, como tengo que ser el primero. ¿Por qué tengo que ser el primero? Porque Lucas 6:36 dice, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. O sea, sin comunión no es posible ponernos en lugar del otro, ayudar al otro, tener una compasión activa por el otro. De pensar en que el otro me necesita. Qué bueno poder ser de ayuda para alguien. Hay una frase por ahí que dice que siempre queda perfume en la mano de aquel que da la rosa, ¿no? Que da las flores. Qué bendición, porque siempre nos vamos a sentir bendecidos. Y que el otro ni se entere aún de todas las cosas que tuvimos que hacer para poder ayudarlo.
Porque a veces pasa esto también. No, sí, primero me tomo 5 colectivos, me cargo 20 sube, levanto 5 veces fiebre, estoy 5 veces internado, pero después quédate tranquilo que te voy a ayudar. No. No hay que, ¿por qué ni siquiera exponer? Porque ya se perdió. No se usa de misericordia. De alguna manera está diciendo al otro, mirá que te va a salir caro esto, Mirá que me salió caro ayudarte, Mirá todo lo que tuve que dejar de hacer. Dejé mi vida, mi tiempo, tuve que poner plata de mi bolsillo. De alguna manera se le está marcando el terreno. No hace falta que se entere. No hace falta que se entere. Y siempre estar dispuesto a decir, bueno, pero vos no sabés, esa persona es re difícil, o no ayudo en mi casa, no hago tal cosa porque a mí tampoco me ayudan. Bueno, la realidad es que hay que hacerlo sin distinguir si el otro es bueno o es malo. La Biblia dice que en cuanto tengamos la oportunidad de hacer el bien al otro, la hagamos. En cuanto dependa de vosotros hacerle bien a todos, sobre todo a la familia de la fe. Amén. No descuidar la misericordia. Y ojo con esto, porque a veces se tiene mucha misericordia para los de afuera, se ayuda a los de afuera, se quiere todo, y por casa se está muy nulo con eso. O a veces pasa lo contrario, quiero recibir misericordia, quiero que me ayuden, que hagan esto por mí, que hagan otro, pero me cuesta mover un paso. Bueno, hay que mover la voluntad, hay que comprometerse con obedecer. Recuerden que tiene que ver con un compromiso. Me comprometo a obedecer los mandamientos. ¿Qué dice la Escritura? Que tengo que ser misericordioso, ayudar a los demás, hacer empatía, ponerme en sus zapatos. Bueno, una manera, ¿cuál es? Es obedecer, comprometerme, pero andar con Dios. Sin comunión con Dios esto no va a ser posible. Y por último, la fe, la fidelidad. Que bueno, yo buscaba la traducción en el griego y quiere decir persuasión, convicción. Dice específicamente confianza en Cristo para la salvación. Constancia en tal profesión, ser constantes, ¿no? Como la del siervo fiel a su amo, que el Señor se ciñó y le sirvió, que es lo que nos predicaba el pastor el domingo. El siervo diligente y preparado. Para cerrar, Primera de Pedro, capítulo 1, Biblia de las Américas, versículo 23, dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hermanos, si nacimos por la palabra, tenemos que permanecer en ella, es lo único que nos va a mantener viva, porque dijimos que la palabra es espíritu y es vida. Eso nos va a mantener firmes, diligentes, no descuidados. Dice, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Amados, si verdaderamente no queremos caminar descuidados, debemos permanecer en la palabra. Para permanecer en ella tenemos que conocerla, tenemos que practicarla, amén. No tenemos que descuidarla bajo ningún punto de vista. Hacer uso de esa palabra constantemente y ser, como les dije, con un corazón humilde, de querer ser enseñados constantemente, de querer que el Señor nos ministre, decirle, Señor, seré yo maestro, como nos enseñaba el pastor el domingo, ¿no? Seré yo maestro. Así obran los discípulos, ¿vieron? Ustedes fíjense que en cada situación donde el Señor daba una enseñanza, tenía la oportunidad de enseñar a sus discípulos indagaban, preguntaban, como Pedro, como Juan, ¿no? Le preguntaban cosas. Porque desconfiaban del Señor, no desconfiaban del Señor. Querían saber más, ¿no? Ignoraban acerca del tema y estaba bien que pregunten. Peor es cuando no preguntan. Yo digo, qué peligro eso. Porque se quedan en sus propios razonamientos. Y preguntar, ¿no? Por ahí, hacerlo a modo malintencionado. Hablo de preguntar y por ahí verle la vuelta porque quiero entender, ¿no? A veces nos pasaba que en las charlas de jóvenes nos decían, ¿y por qué no hay que tratar? ¿Y dónde dice la Biblia tal cosa? Y es como cuando los fariseos, ¿no?, se cruzaban con el Señor y el Señor decía, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Porque todo el tiempo los religiosos querían confrontar a Jesús para hacerlo caer en algo. Entonces tenían ese espíritu, ¿no? Y a veces pasa, ¿no?, en algunas charlas que tenemos en algún taller. ¿Y por qué?
por favor, decime tal cosa, pero en realidad no es porque quieren aprender, no lo hacen desde esa humildad muchas veces las personas, sino que lo hacen desde el querer tener su razón, ¿no? No lo hacen a modo de pregunta con humildad, sino de querer mantenerse firme en sus razonamientos, porque la realidad es que después no se ven los cambios. Cuando alguien es discípulo, hay cambios totalmente radicales, lo vemos en la Biblia. No fue así en el caso de Judas, que nos enseñaba, ¿no? Que no tomó el señorío de Cristo, sino que solamente lo vio como su maestro, como alguien que le enseñaba. Bueno, lamentablemente él no hubo transformación en su corazón porque no tuvo la humildad para recibir y que le digan lo que tenga que hacer. Entonces, que en este tiempo el Señor nos ayude a no ser siervos descuidados. El Señor viene. Los tiempos son peligrosos, se levantan corrientes de pensamientos que van a venir a atacar. Pero hermana, entonces soy un endemoniado. No, vamos a ser todos atacados. Nosotros lo somos toda la iglesia del Señor atacada, pero justamente tenemos el escudo de la fe. Y ese escudo de la fe viene por medio de un hermano, por medio de un ministro que viene y nos hace salir del error automáticamente. Por eso viene la vara y el cayado del Señor a sacarnos de esa situación de error, para que no caigamos en darle la espalda a la verdad del Señor. La iglesia del Señor, la que se va con Él, la iglesia fiel, como la iglesia de Filadelfia, es esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Te pedimos que tu palabra sea sellada a fuego en nuestros corazones, Señor, que podamos realmente, Señor, poner en práctica esta palabra. Pero también entendemos en este tiempo que tenemos que buscar más, que tenemos que estudiar más tu palabra, Señor, que tenemos que comprometernos a ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a no ser selectivos, a recibir en humildad y con amor esa dirección que viene del cielo para salvación de nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, Dios les bendiga. Bueno, nos encontramos Dios mediante en la próxima transmisión de Sobre la Roca el viernes.